Bien, capítulo 12 del libro del Apocalipsis. La semana pasada estudiamos hasta el versículo 5, ¿sí? Y sabemos por lo que hemos estudiado ya que el capítulo 12 del Apocalipsis tiene que ver con lo que Juan escuchó que se le dijo desde el cielo, desde atrás en el capítulo 10 y en el versículo 7, en donde se le dijo estas palabras: que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará con él, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, tocó el ángel la séptima trompeta y empezaron a desatarse un hilo de cosas que nos vienen a revelar el misterio que Dios ya había revelado a través de sus profetas, que era que el plan que Él tenía para salvar a la humanidad y el plan que Él tenía para llegar hasta los fines de los tiempos. Ahora, en el capítulo 2 hemos visto algunos personajes, algunas cosas que son símbolos de ciertas cosas que nos han enseñado más acerca de ese plan divino desde el principio del tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, hemos establecido que la mujer de la que se nos habla en Apocalipsis 12 y en el versículo 1, en donde se habla de esta mujer vestida del sol, era la nación de Israel. Simboliza la nación de Israel, la nación dentro de la cual iba a salir el Mesías, el Salvador del mundo, aquella nación que comenzó con aquel Abraham que Dios llamó a salir de Ur de los Caldeos, a dejar su tierra, a dejar su parentela para ir a un lugar en donde Él le iba a enseñar, ¿verdad? Entonces, de eso es de lo que está hablando esa nación. Esa mujer entonces simboliza la nación de Israel. Miramos el dragón escarlata que es Satanás. Vamos adelante, vamos a ver que se le llama la serpiente antigua, que ha causado tanto trastorno en el mundo desde que se encontró iniquidad en él y fue echado del cielo, fue echado del paraíso, fue echado de la presencia de Dios. Pero como vamos a ver, no fue echado completamente como para que no volviera. Y vamos a ver que Satanás todavía tiene acceso a la presencia de Dios, todavía puede presentarse delante de él. Luego vimos también el hijo varón al cual la mujer dio a luz. Y vimos que este hijo varón es Jesús, de nuevo, que iba a salir del pueblo de Israel, el Mesías, que vino a la tierra, murió, fue sepultado, resucitó y fue arrebatado al cielo para tomar su trono al lado de Dios el Padre. Este es el misterio de Dios que está llegando a su consumación aquí, como Él se lo había revelado a sus profetas, y que se manifestará en su totalidad cuando Jesús finalmente vuelva a la tierra a establecer su trono durante 1000 años. Esa va a ser la consumación de todo ello, de todo el plan. Esa va a ser la consumación de ese misterio, y a través de las edades Dios ha estado revelando, a través de esta revelación progresiva que nos ha estado mostrando a través de las Escrituras. Y hemos podido ver a través de todo ello la fidelidad de Dios. Hemos podido ver a través de todo ello cómo Dios sigue fiel a su palabra, cómo Dios todo lo que reveló a sus profetas se ha estado cumpliendo, y cómo va a llegar de nuevo a cumplirse todo lo que Él ha estipulado en su palabra, todo lo que Él nos ha dicho a través de las Escrituras, cuando el Señor Jesucristo vuelva a la tierra físicamente, tome posesión de su reino y lo establezca aquí en la tierra. Ahora, sabemos que los judíos siempre han sido y siempre serán el pueblo escogido de Dios, y que Él ha hecho un pacto perpetuo con ellos, el cual Él se encargará de cumplir. Esto es importante, porque vamos a ver que este dragón escarlata del que hablamos la semana pasada y del que vamos a ver más ahora, tiene un pleito casado, un pleito cerrado con el pueblo de Dios. Porque él sabe que de dentro del pueblo de Dios iba a venir el Salvador del mundo, y siempre ha querido acabar con ellos. Lo vimos la semana pasada, desde el momento en el que él cayó, su principal preocupación era hacer caer a la creación más valiosa que Dios había hecho, que era el hombre. Y logró engañar a Eva y logró tentarla y hacerla caer, haciéndole creer que si desobedecía a Dios, ella se iba a sentir realizada. El hombre creyó a su esposa, obedeció la palabra de su esposa y comió del fruto que se le había prohibido comer. Y ahora aquí nos encontramos nosotros.
¿verdad? Estamos nosotros sufriendo las repercusiones, las consecuencias de esa sola desobediencia. Pero Dios hizo un pacto con este pueblo judío. Dios hizo un pacto con Abraham. Y de hecho les dice a los judíos a través de los profetas que el día que deje de haber estrellas en el cielo, que el día que deje de haber sol o luna en el cielo, ese día ese pacto iba a quedar anulado. Todavía vemos hacia el cielo en una noche clara y todavía hay estrellas. Todavía vemos el cielo y hay luna. Todavía vemos el sol que cada mañana se muestra en el cielo. Entonces el pacto de Dios sigue con ellos. Y es importante de nuevo esto, porque vamos a ver cómo Satanás va a tratar de acabar con ellos hasta el final. Ahora, para todos aquellos que dicen que Dios ya terminó con los judíos, que dicen que ahora la iglesia es el nuevo pueblo judío y que ahora nosotros somos los que vamos a recibir todas las promesas que Dios le dio a los judíos, quiero que veamos este pasaje de la Escritura en Romanos capítulo 11, los versículos 25 al 27, en donde Pablo escribe lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Se lo está escribiendo aquí a gentiles, se lo está escribiendo aquí a creyentes gentiles romanos acerca de lo que Dios tiene planeado para el pueblo judío. Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, hay un tiempo en el cual, o a través del cual, los ojos del pueblo de Israel han estado cerrados, no pueden ver claramente, su corazón ha sido endurecido. Pero cuando los gentiles, cuando la plenitud, que quiere decir todos aquellos que Dios ha llamado a arrepentimiento, vengan al Señor, entonces Dios va a volver a lidiar con Israel, como dice el versículo 26, en donde dice que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego, dice el versículo 26, todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, va a haber un tiempo en el que Dios va a volver a lidiar con los judíos, va a volver a presentarles ese misterio, va a volver a presentarles ese plan, y van a tener una oportunidad ellos también, así como nosotros la hemos tenido, de reconocer que Jesús es el Mesías y a través de él poder obtener la entrada en el reino de Dios. Ahora, la gran tribulación de la cual estamos empezando a estudiar aquí va a durar 7 años. Y vamos a ver más acerca de esto cuando estudiemos el capítulo 13. Porque esos 7 años son parte de 70 semanas de años que el profeta Daniel nos habla de ellas en su profecía. Ahora, cuando hablamos de 70 semanas de años, lo que estamos hablando es que cada semana consiste de 7 años. Así como cada semana ahorita en nuestros días consiste de 7 días, esas semanas proféticas de las cuales está hablando Daniel consiste de 7 años y son 70 semanas. Vamos a ver cómo ya se han cumplido 69 de esas 70 semanas y queda una semana por cumplirse, una semana de años. Una semana de 7 años. Y esa semana de 7 años que queda por cumplirse son los 7 años de la gran tribulación. Ahora, vamos a ver también cómo el anticristo va a hacer un pacto de 3 años y medio con los judíos, durante los cuales les ayudará a reconstruir el templo, pero luego va a exaltarse a sí mismo y se proclamará Dios y romperá el pacto que había hecho con ellos y los perseguirá para acabar con ellos. Los va a perseguir porque de nuevo quiere acabar con ellos. Eso es lo que vamos a ver hoy. Pero va a primero engañarlos haciendo un pacto con ellos para ayudarles a construir el templo. Ahora, nosotros vimos ya en nuestros estudios anteriores que Juan fue enviado a medir el templo, ese templo que se va a construir durante la gran tribulación, ahí en donde se encuentra la mezquita
¿verdad? De donde se supone que ascendió al cielo el profeta Mohammed, ¿verdad? Y ahí va a construir el templo juntamente con donde está la mezquita, y va a haber paz, va a haber una paz momentánea, temporal, en donde todo va a parecer que finalmente va a llegar a haber paz en el mundo entre los israelitas y los árabes y todo lo demás, pero luego el anticristo se va a manifestar como lo que es y va a romper ese pacto. Como manera de anticipo, pero no entrando de lleno en ello, porque no quiero que nos vayamos a confundir, en Daniel capítulo 9 y el versículo 27 dice lo siguiente. Note: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Vamos a detenernos ahí. Por otra semana, acuérdense, semana de 7 años. ¿Okay? Esta es la 70ª semana de la profecía de 70 semanas de Daniel. Por esa semana Él va a confirmar un pacto, ¿sí?, con los judíos e inclusive con el resto del mundo. Pero luego dice: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, todo lo que había comenzado de nuevo en el templo, toda la adoración de Dios, todos los sacrificios que se presentaban, se van a detener una vez más. Sigue diciendo el versículo 27: después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, después de que rompa ese pacto, después de los 3 años y medio, los primeros 3 años y medio de la tribulación, entonces se van a derramar todas esas abominaciones, se va a quedar al descubierto, y entonces va a venir la consumación, y lo que está determinado se va a derramar sobre el desolador. Entonces, recuerden, la mujer es la nación de Israel. Dios tiene un pacto perpetuo con Israel. Satanás, porque todo lo que Dios hace, Él quiere hacer lo contrario, quiere acabar con Israel. Y se nos dice que esta mujer dio a luz a este varón, y que después la mujer tuvo que huir. Miren en el versículo 6 de Apocalipsis 12. Se nos dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. Acuérdense que les dije, acuérdense de esa cifra, 1260 días, porque cuando dividimos los 1260 días entre 30, nos da 42 meses, que vienen a ser 3 años y medio. Entonces, después de 3 años y medio, el anticristo rompe el pacto que hizo con Israel. Israel es perseguido una vez más por el anticristo. La mujer, que es Israel, que es la nación de Israel, tiene que huir al desierto, en un lugar que ya Dios ha preparado, para ahí ser sustentada por 1260 días, que son 3 años y medio. Entonces, 3 años y medio en los cuales el anticristo es el pacto, y luego 3 años y medio en los que el pueblo de Israel tiene que esconderse. Eso constituye los 7 años de la gran tribulación, que es la 70ª semana de la profecía de Daniel, que vamos a ver más adelante cuando estudiemos el capítulo 13 del Apocalipsis. Ahora nos habla aquí de un lugar preparado por Dios. Nos habla aquí de un lugar en el cual Israel, aquellos que sean parte de Israel, aquellos que sean parte del pueblo de Israel, que esté vivo durante este tiempo, va a poder huir a mantenerse a salvo de los ataques de Satanás. Es una ciudad hecha completamente de piedra. Es una ciudad que ha sido cortada, que ha sido esculpida, se podría decir, en medio de una piedra, de piedra roja, que se encuentra en el país que ahora conocemos como Transjordania. Cuando mi esposa y yo fuimos con el pastor Brian a Israel, llegamos primero a Jordania o Transjordania, como le quieran decir, o Jordán, como le quieran decir, antes de pasar a Israel. Pero cuando volvimos a Jordán, fuimos a la ciudad de Petra. ¿Me pueden mostrar la foto, la primera foto, por favor? Esta que ven aquí es como un pasillo.
Se necesita como media hora, 45 minutos. Empieza en el desierto y luego se empieza a caminar hacia adentro y se ven piedra por todos lados. Este es un pasillo que lleva hasta lo que es la ciudad de Petra. Y es pura piedra roja por los dos lados. Y como pueden ver, este hombre, es gigantesca las piedras que están ahí. Y se tiene que ir, hay gente que va a caballo, hay gente que va en camello, hay gente que va en carros jalados por caballos. Nosotros decidimos caminar, nosotros decidimos ir a pie y se necesita caminar de media hora, 45 minutos a un paso bastante rápido para poder llegar. Pero como es en el desierto es mucho calor. La siguiente foto, por favor. Aquí pueden ver esta hendidura y en medio de la hendidura se ve a la distancia algo como un edificio. ¿Sí? Ahí es en donde se entra, se va haciendo la entrada estrecha. Hay lugares en donde apenas si cabe una carreta y un caballo para poder entrar hasta allá. Y se va haciendo estrecho y se ven altas las piedras, una vez más como montañas. Lo que ven allá enfrente es un templo que fue levantado ahí en la ciudad de Petra. La siguiente foto. Este es el templo que se miraba por la hendidura que miramos ahorita. Y está completamente tallado en la piedra. Es un edificio, tiene todo adentro. De hecho, cuando nosotros fuimos había guardias ahí con sus sables y con pistolas también, con su uniforme de estilo árabe, para que no entrara la gente al templo. Algunos de estos templos son tumbas. Pero es una ciudad en la piedra en donde se pueden ver cosas como departamentos, se pueden ver cosas como que es habitable por alguien. Ahora, antes de que piensen, bueno, pero eso sería volver atrás en el tiempo. Bueno, pues sí, eso es lo que va a pasar durante la gran tribulación. Acuérdense que va a haber desolación, va a haber guerras, va a haber todo tipo de hambres, va a haber sequías, va a haber enfermedades, va a haber todo tipo de cosas. La siguiente foto. Aquí, como pueden ver en la tierra, ahí se ven los edificios, en el lado de la montaña, ahí se ven los edificios, se ven cómo puede haber compartimientos y es grandísima la ciudad. Ahorita hay restaurantes ahí en donde uno puede llegar y comer falafels y puede llegar y comer shawarmas y puede llegar y comer todo tipo de cosas ahí, muy ricas por cierto. Sentarse a tomarse un té, a fumarse una de esas pipas, no me acuerdo cómo se llaman, y hay muchas personas ahí que tienen en camellos, etcétera, etcétera. La siguiente, ahí están. Así como ven esos camellos ahí ahorita y en el trasfondo pueden ver así como los apartamentos como ventanas, así está ahorita. Está lleno de camellos, gente que contrata los camellos por $15 para llevar a la gente desde la entrada de Petra hasta la misma ciudad, le da un tour ahí. Me acuerdo que algunos hermanos y yo anduvimos ahí brincando de piedra en piedra, metiéndonos a los diferentes lugares en donde la gente puede vivir. La que sigue, creo que será la última. Muy bien, entonces esta es la ciudad de Petra, en la que se supone, en la que se dice que esa es la ciudad en donde el Señor ha preparado en el desierto para que cuando su pueblo que esté aquí durante la gran tribulación huya y pueda ser ahí sustentado. Ahora, una vez que esta mujer huya, una vez que Israel huya, Satanás va a desatar una guerra terrible en el cielo. Va a haber dos guerras inmediatamente después de esto. Una va a ser en el cielo, la otra va a ser en la tierra después de que se dé cuenta que ya no va a tener acceso al cielo. Miren lo que dice el versículo 7 y 8 de Apocalipsis 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Miguel es un arcángel. Miguel es el arcángel que nos menciona Daniel como uno de los príncipes del pueblo de Israel, los príncipes que luchan por ellos. Uno de los príncipes fuertes que ellos tienen, que están de parte de ellos. Miguel es aquel que también altercó con Satanás cuando Satanás quería llevarse el cuerpo de Moisés. Y el arcángel Miguel le dijo: el Señor te reprenda.
Entonces es una figura muy importante dentro de la historia de Israel y es una figura muy importante dentro del ámbito espiritual. Y note que Miguel y sus ángeles, Miguel y su ejército de ángeles, parte de aquellas ángeles que decidieron quedarse en su estado en el cielo y no se fueron con Satanás, luchan con el dragón y sus ángeles. El dragón también tiene su ejército. El dragón también tiene sus ángeles, que son los demonios. Esos son los soldados, el ejército del dragón, los demonios, los ángeles caídos. Aquellos que decidieron dejar su lugar en el cielo por seguir a Satanás, siguiendo su engaño, siguiendo su mentira de que un día él iba a ser el que iba a reinar sobre todas las cosas y él iba a poder darles todo lo que ellos desearan. Que es la misma mentira que Satanás hace al mundo hoy, ¿no es cierto? Satanás ofrece tantas cosas. Satanás ofrece felicidad, Satanás ofrece prosperidad, Satanás ofrece sanidad, Satanás ofrece todos los placeres del mundo, Satanás ofrece que aquí en la tierra vamos a tener todo lo que pudiéramos desear y más todavía. Que lo único que tenemos que hacer es creerle lo que Él nos está diciendo y Él nos lo puede dar. Pero vamos a ver que esto no es cierto. Porque Satanás en realidad lo único que tiene es poder para asustar. Lo único que tiene es poder para calumniar, para mentir. Pero en realidad para hacerle daño a los hijos de Dios, aquellos que creen en Dios, no tienen ningún poder. En el versículo 8 nos dice, pero no prevalecieron, o sea que los ángeles del dragón no prevalecieron, no pudieron con los ángeles de Miguel y con Miguel y con sus ángeles. Noten que dice, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea que hasta este momento, hasta esta guerra que se va a desatar en el cielo, todavía estos demonios podían tener acceso al cielo. Acuérdense, Satanás se le llama el príncipe del poder del aire. Entonces todavía Satanás tiene acceso al cielo, pero cuando llegue esta batalla, cuando llegue esta guerra, ya no más va a tener acceso al cielo. Ahora, esta guerra es una guerra que no va a comenzar cuando estas cosas de las que estamos hablando aquí sucedan. Esta es una guerra que se ha estado librando desde que Satanás cayó y su lucha contra Dios comenzó. Esta es una guerra que se ha estado librando a través de los siglos. Esta es una guerra que Satanás ha librado contra Dios, contra los ángeles de Dios, y que los ángeles de Dios han librado contra Satanás a través de todos los tiempos. Y es una guerra que se sigue librando todavía. Tenemos que darnos cuenta que Satanás es un ser real, no es un mito, ¿sí? No es una caricatura. No es un personaje como el que vamos a ver mañana, a mucha gente disfrazada de Satanás con un traje rojo, una cola, un tridente, cuernos, una barba. No es así, es un ser real, pero es un ser, es un espíritu. Es un espíritu. Y es alguien que está siempre dispuesto a querer interrumpir cualquier cosa que Dios esté diciendo y esté queriendo hacer. Es más, les puedo asegurar que ahorita Satanás o algunos de sus ángeles, algunos de sus demonios están en este lugar buscando interrumpir las cosas que se les están diciendo a ustedes para que no presten atención, para que tengan sueño, para que digan qué enfadoso es este camarada, mejor no hubiera venido, a qué horas vamos a tomarnos el café, etcétera, etcétera. Él está luchando ahorita con los ángeles de Dios para que no se preste atención a lo que se está diciendo, porque todo lo que se está diciendo lo está descubriendo como lo que verdaderamente es, porque es un ser derrotado. Pero esta guerra se sigue librando todavía. De nuevo, vamos a ver algo que vamos a ver más adelante, pero solamente para explicar este punto podemos ver, por ejemplo, a Daniel. Daniel, hubo un tiempo en el cual estuvo ayunando por 21 días. Y durante ese ayuno en el que él estaba buscando al Señor, tuvo una visión. Y durante esa visión se le quiso comunicar algo a Daniel, que él estaba pidiendo a Dios que le comunicara. Pero Dios se tardó, o aparentemente delante de Daniel, Dios se tardó para darle el mensaje que le estaba pidiendo. Pero no era porque Dios se hubiera tardado, era porque Satanás estaba interviniendo para que el mensaje que Daniel estaba esperando no llegara a él.
En el capítulo 10 de Daniel, Daniel capítulo 10, comenzando con el versículo 11, leemos esto. Y me dijo un varón que puso su mano sobre el hombro de Daniel cuando él estaba de rodillas en ese tiempo que estaba ayunando. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Versículo 12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque, note esto, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Noten, desde el primer día que Daniel se propuso que iba a buscar el rostro de Dios, desde el primer día en el que Daniel se dispuso a entender y a humillarse en la presencia de Dios, este ángel fue enviado para darle el mensaje que él estaba buscando de parte de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. Noten, este ángel salió inmediatamente enviado por Dios a llevar el mensaje que Daniel estaba esperando. Pero se nos dice aquí que el príncipe del reino de Persia se le opuso durante 21 días. Le estorbó durante 21 días para que no cumpliera con la misión que le había dado. Ahora, pueden decir algunos: bueno, pero ahí está hablando de un ser humano, el príncipe de Persia. No, no puede ser el príncipe de Persia, porque un ser humano no se puede comparar la fuerza, el poder que él tiene con la fuerza, el poder de un ángel de Dios. Se nos habla en las escrituras de cómo un ángel puede acabar con millares de soldados de un ejército, un solo ángel. Entonces, un solo príncipe no hubiera podido hacerle frente a este ángel, que era el ángel Gabriel, para detenerlo. Un demonio, que es un ser espiritual, que tiene poder para hacerlo, se le podía interponer. Y cuando este demonio, que obviamente era el príncipe, el demonio que era sobre Persia, o que controlaba al príncipe de Persia, se le opuso, entonces el arcángel Miguel tuvo que venir a ayudarle. En el versículo 14 de Daniel dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces, esto es algo que Dios quería comunicarle a Daniel, pero que Satanás no quería que Daniel supiera. Y si hubiera podido intervenir de tal forma que Daniel no hubiera escuchado lo que este ángel tenía que decirle, no tendríamos la profecía que Daniel escribió. Por lo tanto, no tendríamos toda la información que tenemos acerca de las cosas que van a pasar al final de los tiempos. Mis hermanos, Satanás no se da por vencido. Satanás sigue luchando. Satanás sigue tratando de hacernos caer. Satanás sigue tratando de engañarnos. A veces lo hace con lo que se llaman señales y maravillas. A veces lo hace por medio de cosas que nos parecen sobrenaturales a nosotros, y nos asustamos y perdemos ese ánimo, tenemos temor y creemos que Satanás de alguna manera puede atacarnos y hacernos algo. Tenemos que recordar: Satanás no nos puede tocar a nosotros si Dios no lo permite. Y si Dios lo permite, es porque a través de lo que nos va a dejar pasar, Él quiere ayudarnos a ver que Él va a estar con nosotros y nos va a ayudar a través de todo ello. Pero la lucha sigue. La lucha en el ámbito espiritual sigue. No es algo que dejó de existir cuando llegó la era moderna, ¿verdad? La era moderna, cuando se habla de espíritus, cuando se habla de demonios, cuando se habla de ángeles, cuando se habla de lo sobrenatural, lo descarta como necedad, lo descarta como tontería, lo descarta como mitología, lo descarta como fábulas. Pero de nuevo, el ámbito espiritual, el mundo espiritual existe. Y en ese mundo espiritual está Satanás y está nuestro Dios. No iguales en fuerza, pero sí uno queriendo salvar a la humanidad, el otro queriendo arrastrar a la humanidad al infierno, así como lo hizo con aquella tercera parte de los ángeles.
¿sí? El mundo espiritual existe. Y tenemos que darnos cuenta que a veces nuestras luchas no son contra seres humanos, aun cuando a veces pensamos que la lucha es con nuestra cónyuge, que la lucha es con nuestros hijos, que la lucha es con nuestros padres, que la lucha es con nuestros patrones, que la lucha es con nuestras, entre comillas, amistades. A veces la lucha en realidad es contra el príncipe de Persia, que está controlando muchas veces a esas personas para tratar de hacernos caer. Vale la pena mencionar que esas personas tienen que ser incrédulas. Si tanto usted como su cónyuge es creyente, entonces Satanás no puede poseerlo ni a usted ni a su cónyuge y hacer lo que haga, nada que uno de los dos no quiera hacer, que usted o su cónyuge quiera hacer. Sí, simplemente está manifestando lo que hay en su corazón. Pero Satanás usa circunstancias, Satanás usa a las personas incrédulas para tratar de tendernos trampas y lazos para hacernos caer. Pablo lo dice de esta manera en Efesios capítulo 6 y en el versículo 12, en donde dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Con ellos son nuestra lucha. ¿Sí? A veces Satanás usa sus demonios para atraer gente incrédula a nuestra vida, que nos empieza a decir cosas, que nos empieza a hablar de lo necio que somos, de lo tonto que somos, de lo lavado de cerebro que estamos, de cómo podemos creer estas fábulas, de cómo podemos creer esto y el otro. Todos ellos manipulados por Satanás para traernos estas cosas, sembrarlas en nuestra mente y corazón, y que en un momento dado digamos, pues a lo mejor tienen razón. Y ha habido muchos cristianos que caen por no conocer lo que Satanás es, por no conocer las artimañas de Satanás, por no tener el pleno conocimiento de la palabra de Dios acerca de este ámbito espiritual. Hay cosas para las que muy rápidamente estamos listos para darle crédito al diablo, ¿verdad? Hacemos algo que nos va a traer consecuencias, hacemos algo que nos hace ver mal, porque eso es lo que hay en nuestro corazón a veces y se manifiesta aunque no queramos. Las circunstancias lo hacen salir y decimos: el diablo me hizo que lo hiciera. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si le damos el crédito al diablo en ese momento, nosotros estamos evadiendo nuestra responsabilidad. Como el diablo me hizo que lo hiciera, entonces yo no tengo ninguna responsabilidad, ¿verdad? Y estamos muy rápidos, somos muy prontos a darle el crédito al diablo. Pero luego hay cosas que suceden inexplicablemente en nuestra vida. Suceden inexplicablemente con nuestros hijos. Suceden inexplicablemente en el trabajo. Y nunca pensamos que puede ser un ataque espiritual. Nunca pensamos que puede ser Satanás que está atacando a esa persona, que está usando a esa persona. ¿Y nos enojamos contra Satanás? No. ¿Contra quién nos enojamos? Contra la persona. Contra la persona. Y si tú no fueras como eres, y si tú no hablaras como hablas, y si tú no dijeras las cosas como las dices, y si tú, y si tú, y si tú, y si tú. Acuérdense. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo. Y tenemos que reconocer eso, que estamos en una batalla espiritual diariamente. Por eso Pablo nos dice que diariamente debemos de acudir a Dios, diariamente debemos buscar su rostro, diariamente debemos de buscar que Él nos dé el entendimiento y la sabiduría para poder enfrentar a estas huestes de Satanás que va a enviar en contra de nosotros. En el mismo libro de Efesios, en el mismo capítulo 6, pero en los versículos 10 y 11, noten lo que aconseja Pablo a los creyentes de Éfeso. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Saben cuál es el problema? Es que muchas veces nosotros queremos hacerlo todo por nuestras propias fuerzas.
Nos creemos autosuficientes. Creemos que tenemos el conocimiento, que tenemos el poder, que tenemos la fuerza, que nosotros somos suficientes nosotros mismos para hacer cualquier cosa. Y la verdad de las cosas, hermanos y hermanas, amigos y amigas, es que dependemos del Señor para todo. Por eso Pablo dice aquí: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza diariamente? Yendo delante de Él en oración, así como lo hacía Daniel, abriendo su palabra y buscando escuchar su voz a través de las palabras escritas en ella. Encontramos un salmo, encontramos alguna escritura que nos da aliento, encontramos algo que nos fortalece, que nos recuerda de las promesas de Dios y de su fidelidad, y somos fortalecidos en ello. Hace 2 semanas, qué bárbaro, no sé, yo me sentía que estaba con el ánimo por los suelos. Y desafortunadamente pensé yo ese día que me sentía como me sentía, el pastor Brian me pidió que predicara el domingo en la noche. Y la verdad de las cosas es que yo no me sentía como que quería predicar, no me sentía como que tenía nada que ofrecer. Pero me puse a orar al Señor y le dije: Señor, si esta es tu voluntad, entonces tú dame algo para compartir con mis hermanos. Y al estar leyendo las escrituras, empecé a leer escrituras acerca de quién Él es y de su fortaleza y de su fidelidad. Y luego llegué a Jeremías 29, en donde el profeta dice que Dios tiene buenos pensamientos acerca de mí. Y me puse a pensar: qué bárbaro, qué bueno es Dios. Porque cuando yo no puedo pensar en que haya nada bueno en mí, Él sigue teniendo esos buenos pensamientos de mí. Y me promete que Él me quiere dar no cualquier cosa, sino el fin que yo espero de Él. Y eso me dio nuevos ánimos, pude venir y predicar y compartir con mis hermanos, y me fortaleció. ¿Por qué? Porque encontré la fortaleza que necesitaba en el poder de su fuerza, no en el poder de mi fuerza, porque yo no tenía fuerzas. No solamente no tenía fuerzas, no quería tener fuerzas. Y me habló el pastor Bill y me dejó un recado y me dijo: Brian quiere que tú prediques esta noche, pero si no puedes, dime y yo le hablo a otro. Y pensé: ahí está la salida. Lo único que tengo que hablar es hablarle a Bill y decirle que busque a otro de los hermanos que tuviera para predicar. No pasaron ni 3 minutos cuando me habla Brian y me dice: tú vas a predicar esta noche. No, pues donde manda capitán no gobierna marinero, ¿verdad? Pero si yo hubiera inmediatamente llamado a Bill y le hubiera dicho: ¿sabes qué, Bill? Busca otro porque esta noche como que no, me hubiera perdido de la bendición de ir a buscar en la palabra que compartir con mis hermanos esta noche, y no hubiera sido fortalecido como fui. Entonces Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en el versículo 11 de Efesios 6 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso nos debe decir a nosotros que diariamente, no de vez en cuando, no cuando tenemos tiempo, no cuando tenemos ganas, no cuando se preste el momento, sino diariamente tenemos que buscar esa fortaleza en Dios, y diariamente tenemos que ponernos esa armadura. ¿Por qué? Porque al final del día, haya hecho Satanás lo que haya hecho para estorbarnos, haya hecho Satanás lo que haya hecho para tumbarnos, haya hecho Satanás y haya mandado cuanto demonio haya mandado para hacernos tropezar y caer, vamos a permanecer firmes contra las acechanzas del diablo. Y como cristianos, eso es lo que debemos buscar diariamente. Sí, hay cristianos que quieren acabar con Satanás en un solo machetazo. En el nombre de Cristo, te reprendo, Satanás, ¿verdad? Cuando el arcángel Miguel no dijo: yo te reprendo en el nombre de Cristo, ¿qué fue lo que dijo? El Señor te reprenda.
¿verdad? Y creemos que de alguna manera nos volvemos como aquella película de hace algunos años, Ghostbusters, ¿verdad? Que nosotros podemos contra los demonios y nos ponemos la aspiradora espiritual en la espalda para acabar con todo. ¿Saben qué? Necesitamos la fortaleza que solamente puede venir del Señor. Necesitamos el poder de su fuerza. Necesitamos diariamente vestirnos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes el día de hoy contra las asechanzas del diablo. Se trata de diariamente hacer eso. Se trata de diariamente darnos cuenta de quién es nuestro adversario y de luchar contra él, no con las armas que nosotros creemos tener, sino con las armas que Dios nos puede dar. Ahora, hubo esta gran guerra. Hubo esta gran guerra en el cielo entre los ángeles, entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Pero no pudieron prevalecer contra él. Y no se halló más lugar en el cielo para ellos. Miren el versículo 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Noten por favor los nombres que se usan aquí para describir a Satanás. El gran dragón, la serpiente, el diablo, Satanás. Parece juego de lotería, ¿verdad? El dragón, la serpiente, el diablo, Satanás. Pero todos esos nombres nos describen algo, nos dicen algo acerca de esta persona que es Satanás. Por ejemplo, el gran dragón habla del gran poder que Satanás va a tener para poder dominar su imperio en ese tiempo final. Porque se va a levantar con gran poder. Va a hacer señales y prodigios. Y va a engañar a mucha gente. Y mucha gente lo va a seguir. Es más, la palabra de Dios nos dice que después de 1000 años de Cristo está reinando sobre la tierra con justicia, con ese cetro de hierro que nos dice la palabra de Dios que va a reinar. Después de 1000 años, Satanás va a ser soltado del abismo y muchos van a unirse a él para luchar contra Jesucristo, porque no quieren que él reine sobre ellos. Entonces, es el dragón porque tiene gran poder y va a poder dominar su imperio en el tiempo final. Es la serpiente antigua. ¿De qué se está refiriendo aquí? Se está refiriendo a su presencia en el huerto del Edén y la tentación de Eva. Se está refiriendo aquí en la presencia de Satanás en el huerto del Edén y la tentación de Eva. ¿Saben que hay un dicho que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo? El diablo tiene muchísimo tiempo aquí en la tierra estudiando al hombre, estudiando cómo piensa, estudiando qué es lo que lo hace caer, qué es lo que lo debilita, qué es lo que le gusta. Como dice mi mamá, estudiando de qué pata cojea. ¿Sí? Y hay 3 cosas con las que nos puede tentar Satanás. ¿Sí? El deseo de los ojos, ¿sí? La vanidad, ¿sí? El deseo de tener más, ¿sí? La soberbia. Y ha sido lo mismo que ha usado desde el principio, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo a Eva? ¿Qué le dijo a Eva? ¿Qué te dijo Dios? Que no comieras del fruto, porque si comes del fruto vas a morir. En realidad no vas a morir. Lo que va a suceder si comes de ese fruto es que vas a ser igual que Dios, ¿verdad? Y viendo Eva que este fruto era bueno para comer y para adquirir sabiduría y para ser igual que Dios, ¿qué hizo? Comió del fruto. Sí, Satanás no tiene muchos trucos en su costal, es el mismo. Dios les dijo que no hicieran esto. No, lo que pasa es que Dios los quiere oprimir para que no puedan ustedes tener estas experiencias que sin duda van a abrir sus ojos, que sin duda van a causarles que tengan gran placer, que sin duda son buenas para ustedes, pero Dios quiere ser un aguafiestas si no quiere que lo hagan. Dios te dijo que no buscaras tener más de lo que tienes, que no buscaras ser más de lo que eres. Lo que pasa es que Dios quiere tenerte siempre como un simple peón y no quiere que subas nunca, que siempre estés allí oprimido. Son las mismas artimañas de todo el tiempo.
Él estaba presente en el huerto del Edén. Él hizo caer a la mujer y a Adán y sigue buscando hacer caer a la humanidad. Luego también se usa el nombre diablo, que viene del griego diabolos. ¿Saben lo que quiere decir diablo? Diablo quiere decir difamador. Y difamar quiere decir desacreditar a alguien, de palabra o por escrito, publicando algo contra su buena opinión y fama. Satanás quiere difamar a Dios. Satanás quiere que pensemos de Dios como un viejito enojón que está en el cielo nada más esperando que la reguemos para agarrarnos a coscorrones, para agarrarnos a manazos, para darnos hasta por debajo de la lengua. Ese es el Dios que la palabra de Dios nos menciona. La palabra de Dios nos menciona un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia. ¿No es cierto? Un Dios que nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un Dios que nos dice que un corazón contrito y humillado no va a despreciar. Un Dios que nos dice: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados y yo os haré descansar. Un Dios que nos dice que si tan solo invocamos el nombre de Cristo seremos salvos. Un Dios que quiere salvar a la humanidad. Un Dios que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz para que todo aquel que se vuelva a Él pueda tener vida eterna y no ser condenado al infierno como Satanás. Pero Satanás quiere difamar a Dios, quiere desacreditarlo. Y sabe que Satanás quiere difamarnos a nosotros y desacreditarnos a nosotros y hablar de nosotros. Sí, el diablo quiere que nosotros nos enfoquemos en lo malo que somos. Cada rato nos está recordando lo malo que somos, ¿no es cierto? Cada rato nos está diciendo a través de otras personas, a través de las personas criticonas y que les gusta nada más andar ahí chismeando y diciendo y sembrando cizaña lo malo que somos. Satanás, el diablo también quiere decir calumniador. O sea, que hace acusaciones falsas y las hace maliciosamente para causar daño. Sí, a veces nos hace que nos juzguemos nosotros mismos, ¿no es cierto? Acuérdense, la palabra de Dios nos dice que si nuestro propio corazón nos juzga, mayor que nuestro corazón es Dios. Y eso es lo que debemos acordarnos. Que Satanás nos va a tratar de decir un montón de mentiras, nos va a tratar de decir un montón de cosas que van a difamar a Dios, que van a calumniar a Dios, que nos van a calumniar a nosotros. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Su naturaleza es mentir. ¿Le mintió a Eva? Claro que sí le mintió. ¿Fue Eva hecha como Dios en el momento que comió del fruto? Porque conoció la diferencia entre el bien y el mal. En ese sentido sí fue hecha igual a Dios. Pero ¿qué le causó el tener ahora ese nuevo conocimiento? La muerte. Le dijo: no vas a morir. ¿Murieron Adán y Eva? Claro que murieron, espiritualmente murieron. Nosotros antes de Cristo estábamos muertos, nos dice Pablo, en nuestras transgresiones y pecados. Ya estábamos muertos, no había nada más que hacer para morirnos. Él nos dio vida juntamente con Él. Juan, el escritor del Apocalipsis y el escritor del Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 44, escribe lo siguiente. El Señor Jesucristo, hablando aquí a los escribas y los fariseos, les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Noten, él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Lo que quiere decir es que no está hablando porque alguien le contó, no está hablando porque alguien le dijo. Eso es lo único que puede decir: mentiras. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás no puede decir la verdad aunque quisiera. Todo lo que Satanás susurra en nuestro oído es mentira. Es el padre de mentiras. No hay otra cosa que pueda hacer. Viene con su naturaleza. Lo podemos ver desde que le dijo a Eva: no vas a morir. Era una mentira.
Y mucha gente cree las mentiras de Satanás. ¿Por qué? Porque suenan lógicas, porque tienen sentido común, porque parecen ser la pura verdad. Cualquier cosa que se nos diga que vaya en contra de la palabra de Dios es mentira. Y si es mentira, ¿de quién procede? De Satanás. Y luego usa el nombre Satanás también. El nombre Satanás quiere decir adversario, que significa una persona contraria o enemiga. Satanás es contrario o enemigo de Cristo, se opone a Él y su afán es hacer todo lo contrario a lo que Jesucristo hace. Satanás nunca va a hacer algo que vaya de acuerdo con nada que Jesucristo diga. Y aun cuando a veces pareciera que así es, el fin de lo que está haciendo es tratar de apartarnos de hacer lo que Jesucristo dice, como Jesucristo lo dice. ¿Sí? Nosotros tenemos que asegurarnos de que lo que estamos haciendo, lo que estamos creyendo, lo que estamos viviendo, lo estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Jesucristo. No de acuerdo a lo que tal o cual persona piensa que la palabra dice, no de acuerdo a lo que tal o cual religión piensa que la palabra es, no haciéndolo de tal manera como lo piensa tal o cual psicólogo cristiano o psiquiatra cristiano, qué es lo que la palabra de Dios dice. Y si no lo estamos haciendo en la misma forma, exactamente como la palabra de Dios dice, estamos siguiendo una falsedad, estamos siguiendo una mentira. Y toda mentira viene ¿de quién? Del diablo, de Satanás. ¿Por qué? Porque él es enemigo de Jesucristo y él quiere hacer siempre lo contrario a él. Se nos dice más adelante que él es el acusador. Y como acusador está en completa oposición a Cristo, que es ¿quién? Nuestro sacerdote. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? El sacerdote intercede por nosotros, ¿no es cierto? Jesucristo intercede por nosotros. Jesucristo está delante de Dios el Padre intercediendo por nosotros todo el tiempo. Satanás, ¿qué está haciendo? Acusando con el dedo. ¿Se acuerdan de Job? ¿Te fijaste en mi siervo Job? ¿Cómo es fiel? Pues sí, tiene todo lo que necesita, pero quítalo y verás cómo te va a maldecir a tu cara. Eso es lo que Satanás hace. Entonces, como acusador está en oposición a Cristo como sacerdote. Como vamos a ver en el capítulo 13 del Apocalipsis, que de él procede la primera bestia que va a querer gobernar sobre toda la tierra. Como aquel de quien procede la primera bestia está en oposición a Cristo como rey. Él no quiere someterse a Cristo. Él no quiere someterse a Cristo. Y todos los que siguen a Satanás, todos los que son de Satanás, no pueden someterse a Cristo, ni quieren someterse a Cristo. No consideran el someterse a Cristo. Para ellos sería una locura someterse a Cristo. ¿Por qué? Porque han creído la mentira de Satanás. Y un día se van a dar cuenta que todo lo que Satanás les prometió era una mentira y que lo que Dios les había ofrecido era la verdad y rechazaron la verdad por seguir una mentira. Pero también va a surgir una segunda bestia. De nuevo, el capítulo 13. Y les estoy diciendo todo esto porque quiero que empiecen a saborear el capítulo 13. El capítulo 13. Voy a ir a la casa y lo voy a leer. Voy a ver de qué estaba hablando el pastor Carlos para adelantarme un poco. Entonces, en el capítulo 13 va a hablar de una segunda bestia que es el falso profeta. Entonces, como aquel de quien procede la segunda bestia, el falso profeta, está en oposición a Cristo como el profeta verdadero. Sí. Satanás a veces quiere hacerla de profeta. Si han escuchado acerca de las cartas de tarot, ¿verdad? Si han escuchado acerca de los horóscopos, ¿verdad? Si han escuchado acerca de las bolas de cristal, si han escuchado acerca de aquellos que hablan con los muertos, si han escuchado de aquellos que dicen poder decir el futuro. Todo obra de Satanás. ¿Cuántas personas no pasan por la caja registradora de la Walmart y agarran su rollito con su horóscopo y lo leen? Tu número de suerte es el 7. Vámonos a comprar puros 7 para la lotería esta semana porque mi horóscopo dice que es el 7. Tu color de suerte es el azul. Toda esta semana me voy a vestir de azul porque mi horóscopo dice. Y de vez en cuando le pegan. Es cierto.
De ahora en adelante lo voy a comprar cada semana y todo lo que me diga lo voy a hacer. Y después de 2 o 3 semanas que no pasa nada, entonces lo hacen a un lado. Pero luego otra vez le vuelve a pegar de vez en cuando y otra vez. Entonces, ¿cómo el profeta falso está en oposición a Cristo como el profeta verdadero? Entonces, ¿qué podemos deducir aquí? Yo creo que muy claramente podemos deducir que todo aquello que está en contra de lo que la palabra de Dios dice viene de Satanás, del padre de mentiras, de aquel que ha venido ¿para qué? Para matar, para robar y para destruir. Ahora, va a venir a nosotros y nos va a decir: hey, te quiero matar espiritualmente. ¿Nos va a decir eso? No, te quiero dar una vida más placentera, te quiero dar una vida en la que no te falte nada, te quiero dar una vida en la que tengas mucha diversión, te quiero dar una vida en la que tengas todo lo que te hace sentirte contento, feliz, todo lo que satisface tu carne. ¿Y cuál es el final de esa vida? La corrupción, la muerte, ¿sí? Porque se siembra al viento y se cosecha ¿qué? El torbellino. Y las consecuencias las vamos a tener que pagar, ¿sí? Oh, mira, véndeme tu alma, dedícate a servirme a mí. Oh, no le hagas caso a tus padres, tú escucha esa clase de música. ¿Qué diablo ni qué diablo? Yo ni existo. Tus papás son una bola de amargados. Sus padres les amargaron la vida a ellos y ahora ellos te quieren amargar la vida a ti. Tú haz lo que tú quieras, tú hazme caso. ¿Y qué sucede? Cuando menos piensan, están todos drogadictos, alcohólicos, no pueden deshacerse de esa vida de perdición en la que han entrado y viene para destruir. ¿Cómo que te tienes que someter a ese viejo borracho, gritón? Mándalo a freír espárragos, divórciate de él, divórciate de ella. Mira a tu secretaria, qué guapa está. Ella ya está, ya pasó de moda, agárrate una más joven. ¿Qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace. Y hay una destrucción tremenda de familias, de las nuevas generaciones que crecen sin padre o sin madre, o que crecen en un hogar en el cual cada rato hay luchas y bajo la ilusión de que están mostrando amor a sus hijos se echan el uno al otro y se pelean. ¿Por qué? Porque Satanás vino a matar, a robar y destruir. Eso es a lo que vino Satanás, que está en una guerra espiritual contra Dios y contra lo que es bueno y santo y noble, que va a durar hasta el final. Terminando aquí esta noche, Pedro nos advierte y nos dice cómo es que podemos nosotros luchar contra Satanás. En primera de Pedro, capítulo 5, los versículos 8 al 11, Pedro nos dice: sed sobrios, sed sobrios. Sed sobrios es lo contrario de andar borrachos, ¿sí? Sed sobrios es piensen. Usen sus 5 sentidos. Usen la palabra de Dios. No usen lo que la gente dice. No usen lo que la psicología dice. No usen lo que el mundo dice. Usen sus 5 sentidos. Usen la palabra de Dios. Usen la sabiduría que solamente Dios les puede dar. Sed sobrios. Velad. ¿Qué quiere decir velar? Me acuerdo cuando mi mamá me decía: Carlos Manuel, aquí me tienes en vela esperando a que llegues. Cuando andaba de loco y llegaba a las 1, 2 de la mañana, aquí me tienes velando. ¿Qué estaba haciendo? Estaba cuidando, estaba esperando, estaba pidiéndole a Dios por mí. Eso es lo que significa velar. Debemos ser sobrios y debemos estar velando en oración, debemos estar al pendiente, debemos estar cuidando. ¿Por qué? ¿Por qué debemos ser sobrios y velar? Porque vuestro adversario, aquella persona que es contraria o enemiga, el diablo, que es el difamador, el calumniador, el mentiroso, como león rugente anda alrededor buscando a quien devorar.
¿Qué es lo que implica aquí? Que aquellos que no sean sobrios, que aquellos que no estén velando, que aquellos que estén, al cabo que Satanás no puede contra mí, al cabo que Satanás nunca me puede hacer nada a mí, aquellos que no sean sobrios y estén velando, Satanás se los va a devorar. El versículo 9 dice, el cual resistid firmes con sus propias fuerzas en la fe. Resistid firmes en la fe. ¿En la fe de quién? En la fe de Jesucristo. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Satanás no está luchando nada más aquí en Estados Unidos. Satanás no tiene ejércitos nada más en México. Satanás no está causando estragos nada más en Asia. Satanás está causando estragos entre los cristianos y entre todo el mundo. Versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Noten lo que dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Saben qué? En este mundo vamos a tener tribulación. En este mundo Satanás nos va a atacar. En este mundo Satanás va a querer hacernos caer. En este mundo Satanás va a querer traer aflicción para debilitar nuestra fe y debilitar nuestra resolución de permanecer firmes en la fe, de ser fortalecidos con la fuerza de Dios y de ponernos la armadura diariamente. Pero va a ser solamente por un poco de tiempo. Un día Dios va a acabar con él y ya no nos va a molestar más. Y ese mismo Dios nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer, nos va a establecer tanto aquí en la tierra como en el cielo. Y termina Pedro diciendo en el versículo 11, a Él, a Dios, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria. A Él sea toda la honra. A Él sea el poder y el reino para siempre. Porque solamente en Él podremos permanecer firmes. Acuérdense, Satanás siempre va a buscar la manera de que lo que nos dice suene lógico, suene bueno, suene bonito, suene barato. Pero al final de cuentas, acuérdese, vino para matar, para robar y destruir. Y lo que tenemos que hacer nosotros es fortalecernos con la fuerza que solamente Dios puede dar, ponernos nuestra armadura diariamente, resistir firmes en la fe y no creer ninguna de sus mentiras. Porque no puede decir verdad. No puede decir nada que sea cierto. Todo lo que sale de su boca es mentira. Por lo tanto, no lo podemos creer. Al que siempre podemos creer es a Dios. Y Él nos ha dicho lo que debemos creer en su palabra. Y en ella debemos estar firmes. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por ayudarnos a ver con claridad, Padre Santo, quién es esta criatura que se llama Satanás. ¿Quién es este diablo, esta serpiente, este dragón? Que hasta el final va a estar luchando contra ti, que hasta el final se va a estar oponiendo a ti y hasta el final va a estar tratando de hacer caer a tus hijos, aquellos que quieren permanecer fieles a ti. Señor, te damos gracias porque en tu palabra se nos dice claramente que Satanás no puede hacernos nada que tú no permitas, y si tú lo permites, Señor, es porque a través de ello quieres mostrarnos que tú seguirás fiel a nosotros a pesar de todo. Padre Santo, te pedimos que en esta noche, Padre, por lo que hemos visto en tu palabra, que tú nos ayudes a reconocer que debemos diariamente fortalecernos con tu fuerza, Señor, porque nosotros no tenemos fuerzas para resistir. Las fuerzas que debemos tener deben venir de ti. Ayúdanos, Señor, a diariamente vestirnos con toda tu armadura, esa armadura de la cual se nos habla en Efesios 6. Que podamos tomar cada una de esas piezas de armadura, ponérnoslas, Señor, diariamente y poder salir a donde sea que tú nos envíes. Señor, te pedimos también que nos ayudes a resistir a Satanás,
Que nos ayude, Señor, a ser sobrios, a velar en oración, a buscar en tu palabra aquellas cosas que son verdad y hacer a un lado las mentiras. Dios, protege nuestro corazón, protege nuestra alma, protege nuestro ser, oh Dios, y ayúdanos, Padre Santo, a saber que este ser del cual hemos hablado es un ser real, que no se va a dar por vencido y que muchos van a ser arrastrados por sus mentiras. Ayúdanos a no ser uno de esos muchos, Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano, protégenos, Señor, con tu gracia. Cúbrenos de tu misericordia, oh Dios, y que tu Espíritu Santo siempre nos dirija a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos los hijos de Dios dijeron, amén y amén. Muy bien.